Buenos días, mis queridos hermanos. El día de hoy continuamos con nuestra serie en modo visiones, un llamado para todos. La semana pasada el pastor Ricardo Jiménez desarrolló el tema desde Jerusalén. El día de hoy veremos el primer viaje. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor para que sea su Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. Señor y Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de ser instruidos y desafiados por tu palabra, Señor. Porque el mandato tuyo de ir hasta lo último de la tierra sigue vigente, Señor, y tú tienes a tu iglesia del presente para cumplirla. Háblanos, inspíranos, desafíanos, Señor, para poder decirte, acá está mi vida, quiero ofrendarla, Señor, para que toda persona llegue a conocerte. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Recordemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó antes de ascender a los cielos. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa ser testigo? Una definición de primera mano lo encontramos en Hechos capítulo 4, verso 20, que nos habla acerca de Pedro y de Juan, que ellos dicen: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es un testigo que ha visto y ha oído. Pero además de esto, la palabra testigo en griego proviene del sustantivo mártir, uno que da testimonio mediante su muerte. Es decir, como testigos de Dios, de Cristo, estamos dispuestos a dar su vida por la verdad del Evangelio. Estaban dispuestos a morir antes de negar a su Maestro. En otras palabras, ellos podían decir: soy testigo del obrar de Dios en mi vida. Soy testigo de la esperanza que Dios me ha dado. Al punto que si tengo que enfrentar la muerte, no me voy a desesperar. Voy a confiar, voy a ser un testigo para ti de que hay esperanza y voy a morir en paz porque sé que me voy a mi Señor. Por eso en el Coliseo romano la gente se admiraba de los cristianos. ¿Cómo podían cantar alegres cuando eran asesinados o cuando las bestias iban y los devoraban? Eso es ser testigo, y la misma palabra testigo que fue para ellos es lo mismo también para ti y para mí. ¿Somos testigos así? Entrando al tema, mi hermano, ¿cuál era el escenario para dar los primeros pasos a la fase del mandato de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra? El escenario que se dio antes que la iglesia empezara con el primer viaje misionero era: los creyentes fueron esparcidos por la persecución, iban por todas partes predicando el Evangelio. Hechos 8:4. Qué bueno que es Dios. Cuando Dios nos da su mandato y no le hacemos caso, qué bueno que es Dios, nos ayuda. ¿Qué fue lo que hizo con la iglesia en aquel momento? Les mandó la persecución para que entonces, al ser esparcidos por todos lados, ellos iban predicando el Evangelio. La iglesia en Jerusalén entendió que Dios también ha dado a los gentiles el privilegio de convertirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Hechos capítulo 11, versos 18. También en ese escenario Bernabé fue enviado para la naciente iglesia de Antioquía, en la que muchos griegos se convirtieron. Bernabé fue por Pablo para que le ayudara en esta tarea. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 11, verso 22. En aquel tiempo también Herodes había muerto, pero la palabra de Dios que había intentado apagar crecía y se multiplicaba. Hechos capítulo 12, verso 23. Ya estaba claro en la iglesia de Jerusalén quiénes iban a ir a los gentiles y quiénes a la circuncisión. Gálatas capítulo 2, verso 9 dice: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, dice Pablo, y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles
y ellos a la circuncisión. Ante ese escenario estaba la preparación de Ehud, de empezar a ir hasta lo último de la tierra. Entonces, como primer punto, mi hermano, la preparación de hasta lo último de la tierra. Y la iglesia preparada por Dios para el cumplimiento de ir hasta lo último de la tierra no fue la iglesia de Jerusalén. Fue la iglesia ubicada en Antioquía, en Siria, al norte de Israel. Era una gran ciudad y había en ella muchos cristianos, y como dice Hechos 11, capítulo 11, verso 26, fue allí donde los creyentes se les llamó por primera vez cristianos. Los miembros de esa congregación estaban conformados por judíos convertidos, griegos, africanos, etc. Al inicio, Pablo y Bernabé se congregaron ahí un año y estuvieron todo ese año enseñando a mucha gente. Esta iglesia era una iglesia constituida, como vemos en el libro de Hechos, capítulo 13, 1 al 2, estaba equipada de buenos ministros, profetas, maestros. Ellos ejercían sus dones, servían al Señor y ayunaban. Disciplina espiritual, que muchas veces lo definimos como dejar de comer, un tipo de huelga de hambre para que Dios responda a mi pliego de pedidos, cuando en realidad ayunamos porque tenemos prioridad de buscar la dirección y la guía del Señor para ir hasta lo último de la tierra. No tenemos tiempo para tomar los alimentos porque tenemos la urgencia de que nos dirija en lo que ha puesto en nuestro corazón y tomemos sus decisiones y no las nuestras. Mi hermano, la iglesia de Antioquía era sensible a la dirección del Espíritu Santo. Tenía conciencia que eran dirigidos y enviados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, verso 4 lo dice. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. En segundo lugar, empieza el primer viaje de Ehud, el primer viaje de los otros viajes que van a haber hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo hicieron? Acuérdate, eran guiados por el Espíritu Santo. Y voy a resumir yo en varios aspectos de lo que pasó en todo este viaje y lo que hicieron en cada ciudad. En primer lugar, Pablo utilizó esta estrategia. Comenzaban en las sinagogas. Cuando llegaban a un pueblo, buscaban una sinagoga y ahí empezaban ellos. Eran sus paisanos. Sí, era su estrategia. No se olvidaron de las promesas de Dios a los judíos. En Salamina, Hechos capítulo 13, 5, en Antioquía de Pisidia, Hechos 13, 14, en Iconio, Hechos 14, 1, dice que empezaron en la sinagoga y de ahí se abrieron hacia los griegos. En segundo lugar, lo que encuentro que repetidas veces el escritor bíblico enfatiza es que ellos predicaban el evangelio. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 2, va a señalar lo que él tenía en su mente, en su corazón, y cuál era la intención que él tenía cuando llegaba a cualquier lugar. 1 Corintios 2, 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Su mensaje, Jesucristo, su mensaje, Cristo en la cruz del Calvario, su mensaje resucitado de los muertos, para que pueda entrar en tu corazón. Es el único que puede cambiar tu vida, puede transformarte. Y Pablo sabía exactamente eso. Por eso, en Salamina, en Chipre, él dice en verso 13, 5 de Hechos, anunciaban la palabra de Dios como un heraldo, predicaban y exponían la verdad del evangelio, iban a presentar la palabra del Señor. En Antioquía de Pisidia, verso 26 del mismo capítulo 13 dice: y a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pablo llegaba y hablaba de frente que era la palabra de Dios, que era la palabra de salvación. La siguiente semana, dice, se juntó casi toda la ciudad
para oír la palabra de Dios. El escritor bíblico Lucas va a remarcar que Pablo incidía y solo tenía en la mente y en su corazón: debo de presentar a Jesucristo. En Iconio, capítulo 14, verso 3 de Hechos, dice: predicaban con valentía. En nuestra versión dice con denuedo acerca de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Tú hoy día puedes llegar a ser salvo solo recibiendo a Cristo en tu corazón. No tienes que hacer absolutamente nada, porque somos pecadores y por gracia Él nos regala a nosotros la salvación que nosotros necesitamos, y ellos incidían en este mensaje. En Listra y en toda esa región, Hechos 14:7 dice: predicaba el Evangelio. Y la última ciudad donde llegó, en Derbe, Hechos 14:21, se vuelve a enfatizar: anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo y Bernabé tenían muy claro lo que tenían que hacer. ¿Cuál era la tarea que debían de cumplir? Debían de predicar el Evangelio. Pero también predicaban con tanto poder, predicaban con el poder del Espíritu Santo. Dice que una gran cantidad de judíos y gentiles se convertían. Eso tú lo puedes ver. Hechos 13:43, 14:1, 14:21. Va a remarcar que había mucha gente que se convertía. ¿Cómo es posible que uno diría era la habilidad de Pablo en hablar? No, era el poder del Espíritu Santo. Eran guiados por el Espíritu Santo, eran dirigidos por el Espíritu Santo. Hablaban todo lo que el Espíritu Santo ponía en su mente y en su corazón. Por eso es que la gente, por el poder del Espíritu Santo, se convertía. Ya lo había dicho el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él, el Espíritu Santo, lo hará. Por eso el escritor bíblico dice: predicaban con tanto poder. A veces, mis hermanos, nosotros podemos salir a evangelizar y no ocurre nada porque lo queremos hacer nosotros y no dirigidos por el Espíritu Santo. Pero también dice: había señales milagrosas y maravillas. Capítulo 14, verso 3 de Hechos. Sí, el Señor también permitía que hubiera milagros. El Señor permitía que se sanara. Hubo muchos enfermos que fueron sanados por la gracia y por la misericordia de Dios. Y eran multitudes que venían hacia Jesús, que uno diría: excelente, qué bueno, entonces yo quiero ser misionero. Déjame decirte lo que también encontraron en cada una de estas ciudades. ¿Qué era lo que encontraban? Se levantaba la oposición. Había oposición. Pero déjame mostrarte cuál fue el progreso de esta oposición en el viaje. Cada vez que uno sale a compartir, cada vez que uno predica el Evangelio, cada vez que uno hace misiones, mi hermano, se requiere valor para seguir a Cristo. Va a haber momentos hermosos, la gente se va a reunir, va a haber conversión, va a haber lágrimas y uno se emociona y uno dice: yo tengo que seguir con esto. Pero déjame mostrarte la fase completa de este primer viaje. Dice que cuando ellos llegaron a la primera ciudad en Grecia, cuando llegaron a Antioquía de Pisidia, después de un precioso tiempo de predicación, se levantó persecución contra Pablo y Bernabé, y dice: y los expulsaron de la ciudad, los botaron de la ciudad. De ahí ellos fueron hacia Iconio, y también después de un tiempo precioso de predicación, de fruto en el Espíritu Santo, uno diría, entonces hicieron lo mismo, los persiguieron y los expulsaron. No, aquí no sucedió eso. Aquí sucedió que Pablo y Bernabé tuvieron que huir porque querían atentar contra sus vidas. Y de ahí fueron a la ciudad de Listra. Y todos sabemos lo que pasó en Listra. Ya no los persiguieron, ya no los expulsaron.
Pablo y Bernabé no tuvieron que huir. La Biblia dice en el capítulo 14, verso 19, que apedrearon a Pablo. Y dice que lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínate esa escena. Si pensaban que estaba muerto, te imaginas la cara, la sangre, las pedradas, las marcas que tenía. Pero algo que siempre impresiona de un testigo verdadero. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo se puso de pie, se levantó, se puso de pie. No dice que se haya quejado, tal vez estaba dolorido. No dice que inmediatamente huyó como lo hizo en la otra ciudad. No, se metió a la ciudad para consolar a los hermanos. Ese es un testigo de Jesucristo. A esto somos llamados absolutamente todos. Sí, Pablo comenzaba en las sinagogas. Sí, Pablo predicaba el Evangelio. Había fruto en abundancia. Pero hay un costo que muchas veces vamos a tener que pagar. Seguir las mismas huellas que nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ni tú ni yo debemos avergonzarnos de predicar el Evangelio. Jamás. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ni tú ni yo. Y si nos insultan, debemos ser mucho más atrevidos para predicar el Evangelio, para mostrarles a la gente que somos testigos nosotros de Cristo, del cambio y de lo que Él puede hacer en la vida de ellos. Pablo y Bernabé llegaron a Derbe, la última ciudad, y todas estas cosas les acontecieron en cada una de estas ciudades. De ahí se dieron media vuelta y empezó el regreso del primer viaje de hasta lo último de la tierra. Hechos 14:21, en la Nueva Traducción Viviente, dice: después de anunciar el Evangelio en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Sí, ellos regresaron por las mismas ciudades, no se dieron la vuelta, porque era fácil, si usted ve en el mapa, era fácil regresar por ciertos caminos a la iglesia que los había enviado. Pero no, ellos tenían que mirar, velar y cuidar a las iglesias que ya que se estaban levantando. Los versos 22 y 23 nos van a indicar qué fue lo que hicieron en cada una de esas iglesias. Versos 22 dice: fortalecieron a los creyentes, fortalecieron a los débiles, a los recién nacidos. Sí, Jesucristo, tienes que persistir en Jesucristo. Él es el único camino, Él es la verdad y la vida. No puedes apartarte. Sin Él no tienes absolutamente nada en la vida. Los fortalecieron en la persona de Jesucristo. Los animaron a continuar en la fe, a seguir adelante en lo que ellos habían empezado a creer. Tenían que continuar. Pero les dijeron también, les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ya no perteneces a este mundo. Nos convertimos, como dice la palabra, en extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque nuestra verdadera patria está allá en los cielos. Entonces es normal como creyentes que nosotros pasemos por privaciones en esta tierra. Y eso fue lo que Pablo y Bernabé les enseñó a ellos en el camino. Los fortaleció, los animó a seguir adelante. No están en un camino equivocado, están en el camino correcto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que puede transformar nuestras vidas y guiarnos. Pero también, verso 23 dice, Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia. Pero déjame decirte lo que dice el capítulo 14, verso 23, dice, sí, nombraron ancianos, en la versión nuestra dice constituyeron ancianos, pero dice con oración y ayuno, lo mismo que hicieron con ellos en la iglesia de Antioquía,
estaban haciendo lo mismo, oraban por ellos y tenían tiempos largos sin probar alimentos para que el Señor los guiara, porque era importante, se iban a quedar ellos, iban a ser los responsables de esas iglesias que se habían formado y tenían que buscar al Señor en oración y ayuno. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que dice la palabra? Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. Una de las cosas que nosotros sabemos y tenemos convicción es que el Espíritu Santo guía a su iglesia. Se habían formado ya varias iglesias, los encomendaron al Señor, como diciendo: Señor, lo que tú hiciste con nosotros en Antioquía, Señor, nosotros confiamos que tú lo vas a hacer con estas iglesias nacientes, con estas iglesias nacientes. ¿Qué fue lo que hicieron? Sí, dejaron ancianos responsables para guiar en el cuidado, en el ánimo y seguir con la obra del Señor, y los encomendaron al cuidado del Señor. De ahí ellos fueron hasta su iglesia madre, fueron a la iglesia de Antioquía. Verso 27 dice: una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. ¿Qué hicieron en su regreso? Una vez que conformaron, animaron, establecieron en las iglesias nacientes, regresaron a la iglesia madre. ¿Para qué? Para informar todo, no dice todo lo que ellos hicieron, dicen todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ellos regresaron a dar cuenta. Era su iglesia que había colaborado con ellos, que había orado con ellos, que había reconocido su ministerio. Y ellos regresaron a dar cuenta de todas las cosas que ellos pasaron para que la iglesia siguiera orando, para que entonces estuvieran atentos otra vez a la dirección del Espíritu Santo y entonces dieran el otro paso, el segundo viaje, para ir extendiéndose hasta lo último de la tierra. Somos una iglesia misionera, somos Alianza Cristiana y misionera. Y cuando hablamos de misiones no estamos hablando de solamente a los que vamos a enviar, como dijo el Señor Jesucristo: sí, vosotros me seréis testigos, dice, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Pablo y Bernabé fueron auténticos testigos en todo su viaje. Pregunto, ¿soy un auténtico testigo en mi Jerusalén, en mi Judea, en Samaria o hasta lo último de la tierra? ¿Soy este tipo de testigo? Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, yo quiero ser un testigo así. Yo quiero ser un testigo, decir a las personas: Cristo cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Y aun si encuentro oposición, nadie va a cerrar mis labios, porque voy a seguir y no voy a tener nada de vergüenza de seguir comunicando el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el tremendo ejemplo que encontramos de una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, Señor. De una iglesia que practicaba, Señor, las disciplinas espirituales, incluida en ellas el tiempo de ayuno, Señor, para buscar tu rostro, para ser mucho más sensibles a la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que entonces realmente entendamos correctamente cuál debe ser nuestro mensaje, Señor, qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer.
Gracias por todo lo que tú estás haciendo aquí en nuestra ciudad. Gracias por la cantidad de iglesias que hay en nuestra ciudad, Señor. Falta en provincias y hay muchos lugares en este mundo, en rincones del mundo donde nunca han escuchado del Evangelio, Señor. Y Señor, tú quieres levantar, porque eso es lo que siempre has hecho en la historia de la iglesia, Señor. Siempre has levantado hombres y mujeres, Señor, testigos tuyos para llevar tu palabra. Y aquí, Señor, pueden haber personas que tú los has elegido, Señor, y que ellos pueden decirte en esta mañana: Señor, aquí está mi vida. Quiero seguir el ejemplo de Pablo y de Bernabé, Señor. Quiero ser esa clase de testigo, Señor, que tu palabra me enseña, Señor, para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.